Hace unos meses atrás me pregunté qué pasaría si pusiera a Dios en el centro de mi vida, pero no solamente en el centro de mi vida, sino más bien en el centro de mi negocio. ¿Qué pasaría si Él fuera mi socio? ¿Qué pasaría si mm, hablaría con Él cada decisión que voy a tomar? Y estuve durante un tiempo reflexionando sobre ello hasta que tomé la decisión de, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no probarlo? No pierdo nada. Así que simplemente en este vídeo te voy a explicar un poco mi experiencia tras dejar en el centro a Dios. Y al final del vídeo te explicaré cuáles son las ventajas principales para que puedas ver la diferencia de un proyecto en donde se sustenta Dios y en un proyecto en donde se sustenta por tu propio ego. Así que bueno, antes de continuar con el vídeo me presento. Soy Andrés, llevo más de 6 años en los negocios digitales. En los últimos años me he centrado especialmente en el sector de los productos. Empecé creando varios sistemas de embudos de ventas, de marketing igual. Lo reventé con el low ticket, empezamos a hacer escaleras de valor. De ahí pivoté a un modelo un poco más profundo en donde no simplemente me quedo en la parte del marketing, sino más bien miro y analizo el sistema operativo de todo el proyecto porque es la parte core y es la Biblia de todo proyecto. Así que bueno, de todas formas, si todavía no me conoces, primeramente te doy la bienvenida. Segundo, en mi canal vas a encontrar un vídeo de unos 45-40 minutos aproximadamente, en donde explico en detalle toda mi vida, las distintas etapas en las que he ido experimentando, para que sepas un poco quién soy. Y, y bueno, así que bienvenido a este vídeo, en donde simplemente como estaba comentando al principio, dejar a Dios en el centro puede ser un poco, una tarea un poco más difícil de hacer, ya que vivimos muy abrumados o muy metidos en nuestro día a día, muy metidos en las tareas, en los juegos que hay que hacer, y sobre todo cuando eres tú solo, es cierto que te levantas directamente pensando en los fuegos que tienes que apagar, tu mente no piensa en otra cosa, literalmente. Esto pasó cuando, de alguna otra forma, es cierto que todo lo hacía yo, no, más bien, hasta cuando tenía la gente lo hacía con mis compañeros, con mis socios, pero después cuando empecé a salir de la agencia, eh, me propuse de, bueno, ¿y por qué no intentar poner a Dios en cada proyecto que hacía? Así que simplemente el cambio que encontré o el cambio que obtuve fue que primeramente mis hábitos cambiaron. Mi pensamiento, nada más levantarme, no era tanto la empresa, sino más bien tanto mirarlo a él, buscarlo a él, porque buscarlo a él para mí era como una sensación de tranquilidad en donde se construyó un espacio donde yo podía pensar, en donde yo podía ver con claridad todo el panorama desde arriba. Era como tener una vista dron desde lo más alto. Y en esos momentos es cuando llegaban ideas, llegaban mensajes, llegaban palabras. Y principalmente lo que me ha dado ha sido mucho más tranquilidad, mucha más determinación, eh, encontrar puntos débiles, pero no solamente el proyecto, sino puntos débiles dentro de mí, porque ahí me empecé a dar cuenta de que muchas veces el cuello de botella no estaba en el proyecto, sino más bien estaba en mí. Y en ese diálogo con Dios podía ver que yo mismo mm, me ponía un techo de cristal directamente con las creencias, con los patrones, con la forma de operar que yo tenía. Así que lo que cambió fue que primeramente analizarme o autoconocerme gracias a él. Segundo, descubrir una versión que él, o que vamos a decir Dios, Jesús, tiene preparada para mí. Y segundo, actuar con determinación y con fe absoluta. Cada acción que tú haces, que sea un reflejo de fe que tienes hacia él y hacia su promesa que tiene contigo. Esto es algo que defiendo también, de que cada visión que nosotros tenemos no es una visión que nos haya venido en sueños, sino si tú tienes una visión y esa visión la tienes fijada en tu corazón, muchas veces esa visión es una promesa que Dios tiene para ti. Es una promesa que Dios quiere cumplir en ti, pero la cuestión es que tú también tienes que actuar y accionar. Dios quiere ver tus acciones que vayan de acorde a Él, de acorde a que lo vayas buscando, de acorde a que tengas un corazón puro, limpio. Así que
El momento en el que dialogas cada mañana con él, el momento en el que lo pones al primero, el momento en el que simplemente úsame como un medio, es curioso porque se caen directamente toda barrera, sobre todo barrera psicológica, de principalmente miedo al fracaso, que es uno de los miedos más latentes, sobre todo en el mundo bueno, infoproductos. Aparte de eso, el mundo del emprendimiento, quieras o no, un founder siempre va a tener miedo a equivocarse, a fallar, a caer, y es un miedo muy latente que de alguna otra forma siempre va a estar. Lo curioso es que con Dios todos esos miedos desaparecen. Es decir, aumenta tu fe absoluta que tienes sobre lo que Él tiene para ti, que nada te para, que nada te impide a seguir continuando y a seguir accionando todo lo que necesites para llegar hasta ese nivel que Dios quiere para ti de alguna otra forma. Es como que te da una gasolina que no te hace dudar de estrategia o no. Es decir, tú mismo puedes detectar, vale, qué estrategia tengo que hacer o por dónde tengo que ir, porque vas a encontrar certeza del camino. Segundo, por lo que te he dicho, miedo al fracaso. De repente es como, me la pela. Mm, voy a fuego, voy a fuego. Miedo al que dirán. Es decir, siempre hay veces que tenemos un reparo a no más exponernos, sino más bien no comentar nuestra filosofía, no comentar nuestra forma de pensar, nuestras experiencias, porque quizás puede generar un choque o puede generar un dilema, una controversia. Y es como, no, eh, eres tú y Dios, soy yo y Dios, y ya está. Lo demás, si quieren juzgar, si quieren criticar, si quieren hablar o tal, está bien, hay que aceptarlos y hay que amarlos igualmente. Cada uno está en su proceso y cada uno está en su etapa, cada uno tiene un marco mental totalmente distinto que quizás no resuena contigo, y muchas veces haces mucho de espejo a otras personas y tampoco sabes a qué personas puedes llegar a impactar con las acciones que tú llevas constantemente día a día. Entonces, de ahí me di cuenta de que muchas veces también tenía una cierta ambición, no tanto por la visión, sino más bien por el dinero. Llegué a sobreponer a Dios, al dinero por encima de Dios. Y esto fue no me sale la palabra. Fue un análisis que me hice por una de las mañanas de, joder, acciono desde conseguir dinero y cada vez que no consigo o no obtengo resultado que me había propuesto, es como que me sentía agobiado, me sentía estresado, me sentía como ¡ah!, con rabia. En el momento en que empecé a darme cuenta, en el momento en el que cambié la forma de operar, en el momento en el que simplemente me obsesioné a ayudar a las personas a generar una transformación, a cambiar las vidas, y que el dinero fuera simplemente una consecuencia, primeramente cambió mi marco mental y segundo cambió mi tranquilidad, mi paz. Con tan simple hecho de hacer pequeñas acciones que yo sé que pueden cambiar o pueden inspirar a otras personas, para mí eso ha tenido un valor incalculable. Eso ya me llenaba mucho más, como puede ser, por ejemplo, este vídeo, o como puede ser, yo qué sé, vídeos en Instagram, vídeos o posts en LinkedIn, o hablar con cierto grupo de personas, o hacer eventos, o hacer mastermind. Hay cosas que te pueden llegar a nutrir, pero no porque busques dinero, sino más bien porque buscas ayudar a otras personas, buscas conexiones, buscas eh, ese encuentro genuino con todos. Y ahí está el auténtico tesoro de emprender, que muchas veces no se dice, pero es verdad. Donde yo he encontrado donde he encontrado lo más valioso de emprender de este camino no ha sido tanto todo lo que he hecho, ni todo lo que yo he llegado a conseguir, ni lo que estoy consiguiendo, sino más bien las relaciones y los encuentros que estoy teniendo con las personas, las amistades que estoy teniendo, que de alguna otra forma me inspiran mucho, me enseñan mucho, y es como una relación muy genuina de gratitud, de agradecimiento, de amor, de respeto, y ver que de alguna otra forma coincidimos en valores, en pensamientos, en filosofía te nutre mucho más. También es cierto que te desafía. Cada vez que alguno recae, otro te puede ayudar, te puede echar un cable, te desafía, te pone, ¡fum!,
porque es cierto que somos humanos, no somos perfectos, siempre vamos a tener altibajos. Pero es bonito también que tengas un amigo o un compañero que esté en el mismo camino que tú, que tenga la misma visión, no la misma visión, pero más bien esa misma filosofía, esa misma forma de pensar, que de alguna otra forma te va a dar esa gasolina que quizás necesites en cierto momento. Así que puedo llegar a hablar de Dios muchas cosas sobre el cambio que puedes tener dentro de tu proyecto. Principalmente quería transmitirte de que cuando pones a Dios, resultados llegarán, es decir, más que llegarán, el resultado y la experiencia que llegas a vivir será totalmente distinta cuando lo haces desde tu fuerza, desde la intención de ganar dinero. Porque sí es cierto que cuando empiezas a accionar desde el amor profundo que tienes hacia Dios, llegarán personas de formas esporádicas que tú no considerabas, empezarás a tener resultados que tú ni te imaginabas, empezarás a estar en escenarios o en acontecimientos que tú dices, wow, sí, esto jamás había pensado que iba a llegar hasta aquí. Así que también es cierto que cuando estás con Dios en el centro, la forma de operar va a ser muy ligera, muy tranquila, no te va a pesar, sino más bien te va a nutrir mucho más. Cada vez que, sin embargo, cada vez que interactúas o accionas desde la necesidad o desde el quiero ganar más dinero, más dinero, más dinero, desde hay que facturar mucho más, vas a estar operando desde una ansiedad, desde un estrés, desde quizás un egoísmo muy pesado que siempre al final del día vas a decir, wow, menos mal que ha terminado de trabajar. Y ahí vas a tener la primera pista. Después te vas a empezar a sentir saturado, frustrado dentro de tu negocio, muy cansado y al fin y al cabo vas a acabar quemándote, tarde o temprano. Entonces, Dios es la ecuación o es el engranaje perfecto que necesitas poner en tu negocio simplemente para que crezca y evolucione al ritmo que tenga que evolucionar o a nivel que tenga que evolucionar. Ten en cuenta que muchas veces nuestra mente es tan limitada que consideramos un objetivo que a lo mejor puede ser para nosotros muy grande, pero para Dios puede ser tan pequeño en comparación a lo que Él tiene para nosotros con el proyecto que te ha puesto en tu corazón. Así que simplemente deja ese proyecto en manos de Dios y deja que la magia suceda, deja que las bendiciones de Dios sucedan en tu proyecto. No seas un obstáculo, más bien sé un canal, sé un puente de tu sabiduría con el corazón de otra persona y poder ayudar a otra persona. Y ya está, that's it. Simplemente aplícalo un mes y verás tú mismo por tus propios pies la diferencia principal de, ostras, primeramente tu estado anímico, segundo tu entorno, tercero tu paz mental y tu forma de ver la vida va a cambiar totalmente todo a la hora de operar dentro de tu proyecto y encima vas a tener mucho más ganas de seguir trabajando. Es más, cuando trabajes en tu proyecto vas a decir o vas a sentir de que te nutre mucho más, te da mucho más energía, al final del día estás como muy satisfecho, estás como con el corazón rebozado de gozo y bueno, no voy a seguir comentando el tema porque quiero que lo experimentes por tu propia cuenta y si no sabes cómo hacerlo, primeramente, si ya estás metido en el mundo espiritual o ya conoces algo del mundo espiritual, te diría que te levantes por las mañanas, no hagas nada, no pienses nada, simplemente observa el amanecer o tengas tu taza de café, simplemente contemplas ese momento, vívelo, cierras los ojos y tienes una conversación con él. Ya está. Tienes una conversación y poco a poco vaya evolucionando la relación que tú tengas con él, porque ten en cuenta de que la relación que tenemos con Dios es independiente e individual en función de nuestro nivel de conciencia, aparte de eso, de nuestra conducta, de nuestras experiencias también. Entonces, mi recomendación es, si quieres empezar, empieza desde ahí. Cada mañana intenta tener un diálogo con él. Puedes empezar con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y así vas avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se convierte en un hábito y un estilo de vida tuyo, que de alguna otra forma como que vas a querer buscarlo más y más y más. Así que
Si lo implementas, me gustaría saber tu experiencia, déjame en los comentarios, o si no, escríbeme por Instagram. Estaré encantado de escucharte, estaré encantado de saber cómo ha sido tu encuentro con Dios, de saber cómo ha sido la diferencia de tener un proyecto en donde pones a Dios en el centro. Y si no me sigues en mi canal de YouTube, te invito a que me sigas, que actives la campanita porque iré subiendo contenido de vez en cuando. Así como hoy he subido un tema más filosófico, más de mi forma de pensar, también voy subiendo contenido más técnico sobre negocios, concreto sobre infoproductos, sobre temas de sistemas y operaciones, cómo gestionar equipos, cómo gestionar métricas, medición, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando también hablaré de estas filosofadas, empezaré a cuestionar muchas cosas, a ponerte a cuestionarte también muchas cosas, a estirarte, a quizás generarte un espejo que a lo mejor te incomode, pero quizás es lo que necesites porque Dios necesita que tú lo escuches. Así que simplemente si este mensaje te ha llegado a ti, es porque ha tenido que ser así y es porque Dios quiere que ya despiertes o quiere remover algo en ti. Así que simplemente permítelo y experimenta aquello que Dios tiene para ti. Nos vemos en la próxima.